Yo crecí en un rancho pequeño de Jalisco, donde todos se conocían y las historias corrían de boca en boca. Una de las advertencias más repetidas era clara: nunca camines solo de noche cerca del río. De niño no entendía bien el porqué, pero conforme fui creciendo, las palabras de los mayores se quedaron grabadas como una sombra. El río era el corazón del rancho. Durante el día, los niños jugaban en sus orillas, las mujeres lavaban la ropa y los hombres pescaban o llevaban el ganado a beber agua. Pero al caer la noche, todo cambiaba. Nadie se acercaba, ni siquiera los perros. El silencio del campo se volvía más pesado y, a lo lejos, podías escuchar lo que parecía un llanto ahogado, un lamento arrastrado por el viento que se confundía con el murmullo del agua. Decían que no era la Llorona, que aquella mujer no buscaba a sus hijos, sino que llamaba a cualquiera que se acercara demasiado. Algunos aseguraban que habían visto su silueta, una figura blanca sentada en la orilla, peinándose el cabello con los dedos largos y huesudos, mientras el agua se movía sola a su alrededor. Otros juraban que la habían escuchado pronunciar sus nombres con una voz dulce y quebrada, justo antes de que un vecino desapareciera en las aguas sin dejar rastro. Esa advertencia siempre me persiguió, hasta la noche en que me tocó vivirlo en carne propia. Una noche de verano, regresaba tarde de una fiesta en el pueblo vecino. El camino hacia mi casa pasaba cerca del río, y aunque siempre había respetado las advertencias, el calor y el cansancio me hicieron tomar el atajo. El aire estaba inmóvil, pesado, y el único sonido era el de mis pasos sobre la tierra seca. Al llegar a la curva donde el río se abría paso entre los matorrales, escuché un murmullo. Me detuve, pensando que quizá era alguien del rancho que también volvía tarde, pero no había nadie. Entonces lo escuché claro, un llanto suave, quebrado, como el de una mujer solitaria. El corazón me empezó a latir con fuerza. Mi abuela me había contado que, cuando alguien escuchaba ese llanto, era porque ella lo estaba llamando. Aún así, avancé unos pasos más, tratando de convencerme de que era un animal, tal vez el viento jugando con mi cabeza, pero ahí estaba, sentada en la orilla, con la espalda encorvada, un vestido blanco que brillaba con la luz de la luna y el cabello largo cayéndole hasta las manos. Me quedé paralizado. El agua frente a ella no corría como siempre, sino que estaba quieta, como si todo el río hubiera detenido su cauce para escucharla. Y entonces, sin girar del todo la cabeza, la mujer comenzó a susurrar mi nombre. Su voz era tan dulce como aterradora, un eco que parecía retumbarme en el pecho. Traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Algo en su presencia me sujetaba, como si el aire mismo se hubiera vuelto una cadena. Y fue en ese instante cuando levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que no era humano, sino una máscara de piel pálida y ojos huecos que parecían estar hechos de agua negra. El miedo me tenía clavado al suelo. Esa cosa me miraba con unos ojos que no reflejaban nada humano, solo un vacío líquido, como si el río entero viviera dentro de ellos. Su boca se abrió lentamente y, aunque no se movían sus labios, escuché su voz directamente en mi cabeza. Ven conmigo, no tengas miedo. El agua comenzó a agitarse, formando ondas que se extendían desde sus pies hacia la orilla. El murmullo del río se volvió un rugido, pero no era el sonido del agua, sino un coro de lamentos que parecían salir de cientos de gargantas. Detrás de ella, siluetas oscuras comenzaron a levantarse desde la corriente. Hombres, mujeres, incluso niños, con la piel hinchada y los ojos hundidos, todos atrapados bajo su hechizo. La mujer extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, huesudos,
goteando agua oscura. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero y por un segundo creí que iba a aceptar, que no podría resistir su llamado. Pero de pronto, a lo lejos, escuché los ladridos desesperados de los perros del rancho. Ese sonido me sacudió y pude retroceder, aunque las piernas me temblaban. Corrí sin mirar atrás, jurando que no volvería a acercarme a ese río. Desde esa noche, jamás he vuelto a pasar por ahí de noche, pero aún así, cada vez que el viento sopla fuerte y trae consigo el sonido del agua, escucho su voz suave, llamándome por mi nombre, como si todavía me estuviera esperando. En mi pueblo, en Coahuila, siempre se habló de una casona vieja que todos llamaban la Casa de los Candiles. El lugar estaba en lo alto de una loma, rodeado de mezquites y nopales, con un portón oxidado que nadie se atrevía a abrir. Se decía que hacía más de 50 años había sido hogar de una familia adinerada, pero que todos murieron en circunstancias extrañas. Unos decían que por una enfermedad, otros juraban que los habían envenenado durante una cena. Lo cierto es que, aunque la casa llevaba décadas abandonada, cada noche la gente del pueblo aseguraba ver la misma escena repetirse: los candiles del comedor encendiéndose solos, proyectando una luz cálida y temblorosa a través de las ventanas sucias. Los más valientes afirmaban que podían escuchar risas apagadas, el tintineo de cubiertos y hasta el murmullo de conversaciones, como si la familia siguiera viva y celebrando dentro. De niño, esas historias me parecían exageraciones, pero ya de grande, una noche de borrachera con amigos, decidimos comprobarlo por nosotros mismos. Subimos la loma con linternas, riendo nerviosos, hasta que estuvimos frente al portón oxidado. Desde ahí, lo vimos claramente. Dentro de la casa brillaba la luz anaranjada de los candiles, parpadeando como si alguien los acabara de encender. Fue en ese momento que la risa dejó de sonar como broma y empezó a sentirse como una condena. Con el corazón golpeándome en el pecho, empujamos el portón y entramos. El metal chirrió tan fuerte que sentimos que todo el pueblo podía escucharnos. Pero nadie vino. El patio estaba cubierto de maleza y entre la hierba seca se distinguían restos de juguetes oxidados, pedazos de lo que alguna vez fue una fuente y las huellas del abandono. Sin embargo, la casa en sí parecía intacta, las paredes agrietadas, pero firmes, y las ventanas iluminadas desde dentro por esa luz cálida que nos invitaba a acercarnos. Avanzamos hasta la puerta principal, que estaba entreabierta. Desde adentro llegaba un murmullo constante, voces conversando, risas y hasta el sonido de copas chocando. Era imposible, pero ahí estaba. Abrimos la puerta y lo primero que vimos fue el comedor. En la larga mesa de madera estaban sentados varios comensales. Todos vestían ropa elegante de época, trajes oscuros y vestidos de encaje. Sus rostros, aunque borrosos por la distancia, se movían como los de personas vivas, sonriendo, levantando copas, sirviéndose comida. Sobre la mesa había platos intactos, carnes rojas que parecían recién cortadas y botellas abiertas de vino. Lo más aterrador fue que ninguno de ellos pareció notarnos. Seguían con su cena como si fuéramos invisibles. Los candiles colgaban del techo, iluminando la escena con una calidez que en vez de dar paz, nos helaba hasta los huesos. Uno de mis amigos susurró que nos fuéramos de inmediato, pero en ese instante, uno de los comensales levantó lentamente la cabeza y nos miró. Su rostro era pálido, cadavérico, con los ojos hundidos en cuencas negras. Con una sonrisa torcida levantó su copa hacia nosotros, como si nos estuviera brindando la bienvenida. Nadie se atrevía a moverse.
El comensal de rostro cadavérico mantenía la copa levantada, y poco a poco, los demás en la mesa comenzaron a girar sus cabezas hacia nosotros. Sus gestos alegres se deformaron en sonrisas rígidas, vacías, mientras sus ojos se oscurecían hasta volverse dos huecos negros. El murmullo de conversaciones se transformó en un coro de susurros que no parecían palabras, sino lamentos, como si fueran cientos de voces hablándome directamente al oído. Uno de mis amigos gritó y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, con un estruendo que sacudió toda la casa. Los candiles temblaron, y la luz, en vez de apagarse, se volvió más intensa, quemando en tonos anaranjados y rojos que iluminaban cada rincón del comedor. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que la mesa ya no estaba servida con comida, sino con cuerpos en descomposición. Huesos amarillentos, carne seca, cráneos con la boca abierta como en un grito eterno. Los comensales se levantaron lentamente, arrastrando sus sillas. El sonido de la madera rechinando contra el piso se mezclaba con nuestros jadeos de pánico. Corrimos hacia el patio trasero, buscando otra salida, y detrás de nosotros escuchábamos el eco de pasos que no eran humanos, pesados, arrastrados, como si el tiempo mismo cargara sobre ellos. Saltamos la barda y rodamos entre la hierba seca, sin mirar atrás. Al llegar al camino del pueblo, las luces de los candiles se apagaron de golpe. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar. Pero cada noche, cuando se mira hacia la colina, ahí están de nuevo, las luces de los candiles encendiéndose solas, invitando a que alguien más se acerque a cenar. En Zacatecas, entre ranchos y caminos polvorientos, existe una vereda que los pobladores llaman el Camino Viejo. Nadie en el pueblo lo usa después del atardecer, aunque es el trayecto más corto para llegar a la carretera. La razón es una sola. Todos conocen la leyenda del jinete, un hombre a caballo que se aparece de noche y que nunca se detiene. De niño, yo escuchaba esas historias como cuentos para asustar, pero de adulto, una noche, tuve que atravesar ese camino porque el auto se descompuso y no había otra forma de volver al rancho. Caminaba solo, con el aire helado golpeándome la cara y la oscuridad extendiéndose sin fin. El polvo se levantaba con cada paso y apenas podía ver la silueta de los nopales a la orilla. De pronto, el silencio absoluto fue roto por el eco de cascos golpeando la tierra. Al principio, pensé que era algún ranchero que también volvía tarde, pero los cascos no se acercaban ni se alejaban. Solo resonaban alrededor, como si el caballo estuviera caminando a mi lado en la oscuridad. Sentí cómo se me erizaba la piel. Y entonces lo vi, a unos metros delante, una figura montada en un caballo negro. El hombre llevaba un sombrero ancho que ocultaba su rostro y un zarape oscuro que apenas se movía con el viento. No giraba a verme, pero sabía que estaba ahí. Me quedé helado, con la garganta seca, mientras los cascos seguían sonando, acompasados con mis pasos. En ese instante comprendí por qué en el pueblo decían que aquel jinete nunca viajaba solo. Traté de convencerme de que era un hombre de carne y hueso, algún ranchero que había salido tarde de su labor. Pero algo no cuadraba. El caballo avanzaba sin levantar polvo y sus cascos golpeaban el suelo con un sonido hueco, metálico, como si estuvieran pisando piedra, aunque el camino era pura tierra suelta. El jinete seguía de espaldas, siempre a la misma distancia, como si mi paso y el suyo estuvieran sincronizados. Aceleré el paso con la esperanza de alcanzarlo, pero cuando lo hacía, él también parecía avanzar más rápido. Si disminuía mi andar, él también lo hacía, manteniendo siempre esa inquietante cercanía.
La luna iluminó un tramo del camino y pude verlo con más claridad. El caballo era enorme, de pelaje tan negro que parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, fijos hacia adelante. En cuanto al jinete, llevaba un sombrero ancho que le cubría casi todo el rostro, pero lo poco que alcancé a distinguir era antinatural. La piel de sus manos no parecía piel, sino cuero reseco, tensado sobre los huesos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Sentí que si seguía viéndolo, algo terrible pasaría. Entonces ocurrió lo más inquietante. Sin girar del todo, el jinete ladeó la cabeza hacia mí. No pude verle los ojos, pero sentí su mirada atravesándome como cuchillos. En ese instante, los cascos del caballo se detuvieron. El silencio volvió a apoderarse del camino, pesado, sofocante. Y sin saber por qué, sentí que si decía una sola palabra, si me atrevía a romper ese silencio, él bajaría del caballo y yo no viviría para contarlo. El aire se volvió más frío, tan denso que cada respiración me quemaba los pulmones. El jinete permanecía ahí, inmóvil sobre su caballo, con la cabeza apenas ladeada hacia mí. No podía moverme, como si mis piernas se hubieran clavado en la tierra. Fue entonces cuando el caballo resopló con fuerza y un vapor oscuro salió de sus fauces, como humo saliendo de una hoguera apagada. El jinete levantó lentamente la mano, huesuda y reseca, y señaló hacia adelante, hacia la oscuridad del camino. Sin decir palabra, comenzó a avanzar otra vez. El sonido hueco de los cascos retumbaba en mis oídos, y yo, sin saber por qué, empecé a caminar detrás de él. No lo decidí, simplemente lo hice, como si una fuerza invisible me arrastrara. Después de un rato que me pareció eterno, llegamos a una bifurcación. El jinete detuvo su caballo y giró el rostro hacia mí. Bajo el sombrero, por fin pude verlo. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que brillaban con un resplandor rojizo. Sonrió, mostrando dientes amarillentos y torcidos, y con un movimiento brusco, el caballo se lanzó por el sendero de la izquierda. El camino se iluminó por un segundo con un resplandor rojo y luego silencio. Había desaparecido. Me quedé solo, temblando en la oscuridad, sin saber cuánto tiempo había pasado. Al día siguiente, los vecinos me dijeron que nadie que haya seguido al jinete por el camino de la izquierda ha regresado jamás. Yo tuve suerte, porque mis pies me llevaron por el camino contrario, de regreso al rancho. Pero desde esa noche, cada vez que camino por el campo y escucho cascos en la tierra, sé que él anda cerca, buscando a alguien más que lo siga.